tratar de respetar los tiempos una vez que ya superamos esta situación del, del sonido. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con, con este tema y le llamamos la participación del sistema bancario y la continuidad de los negocios en los tiempos del COVID. La idea básicamente es tratar de presentarles a ustedes un pequeño panorama de lo que, de cómo estamos en una situación, de cómo vemos las circunstancias. Bien sabemos que estamos en la administración de otros datos, pero la terca realidad parece ser que se está asomando de una manera muy fuerte y esperamos todos que podamos pues enfrentar de la mejor manera esta circunstancia en virtud de las posiciones que al menos hasta el momento ha mantenido el gobierno federal, ¿no? Como primer punto de esta cuestión, pues, trataremos de ver que esta es una situación que la humanidad, los seres humanos, no hemos vivido ya en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y esta es una más de ellas, ¿no? Entendiendo que esta circunstancia obviamente de alguna forma agarró desprevenido al mundo, ¿no? Y estamos en una cuestión de poder, una cuestión. Entonces, esta pequeña gráfica, pues lo que nos trata de ver es que desde tiempos de Jesús y en adelante hemos vivido este tipo de instancias, pandemias, fiebres, pestes, viruelas, fiebres amarillas, el SIDA la cuestión del SARS y ahora este coronavirus 19, ¿no? Entonces, en diversas épocas del mundo hemos enfrentado esta situación y obviamente cada una de ellas ha sido una oportunidad y hemos salido de alguna forma fortalecidos y esperemos que en este caso sea lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en términos generales para esta circunstancia? A nivel mundial, las expectativas de crecimiento son a la baja, entre un menos 3% y un al menos 4%, aunque hay escenarios mucho más pesimistas, ¿no? Hay escenarios mucho más pesimistas al respecto, pero pues realmente cualquier pronóstico en este sentido, pues es un pronóstico muy aventurado porque no sabemos todavía si esto efectivamente ya lo superamos, aunque ya, digamos, los primeros países que tuvieron este tipo de contingencia ya van saliendo, van reaperturando sus esquemas económicos, pero todavía no podemos decir que cualquier pronóstico en este sentido es aventurado, ¿no? El sistema financiero y bursátil están en crisis, por lo menos, es decir, vamos a tener una volatilidad en los mercados todavía muy fuerte, en virtud de que no sabemos todavía a qué nos estamos enfrentando en materia económica, ¿sí? Y por otro lado, otro punto que genera incertidumbre pues es la caída a nivel mundial de los precios del petróleo. Situaciones en las que vimos al ejército, en nuestro caso no, pero vimos al ejército o la policía en las calles y los negocios cerrados. El incremento a nivel mundial del desempleo en diferentes países y el riesgo de que las cadenas de valor a nivel mundial o de tipo global se vean severamente dañadas. Ese es parte del esquema del esquema mundial, eso tratándolo de ver, digamos, a una altitud de 32,000 pies de altura, tratando de ver esta circunstancia. Eso es lo que tenemos a nivel mundial. Sin embargo, en México la cuestión es un poquito más difícil. Estos números son al día de antier. Teníamos 24,000, hoy vamos en 27,000. 27,000 casos confirmados con 2,271 fallecimientos. Al día de hoy, lo revisaba hace rato, al parecer son 2,704 los fallecimientos y 27,000 los casos confirmados en el caso de la pandemia. En este caso, aunque hemos recibido ya
digamos que algunas versiones de que vamos ganando esta batalla. Lo cierto es que estamos muy por encima de los decesos a nivel mundial. A nivel mundial tuvieron un porcentaje de decesos de cerca entre el 5 y el 6%. Nosotros andamos en el 10% de casos y estos son casos que, como hemos visto, las cifras por ningún lado cuadran, ¿no? Sin embargo, pues esta es una circunstancia que sí ya es de llamar la atención en este porcentaje de casos de decesos. Por otro lado, las tres grandes fortalezas o los principales soportes de la economía de mexicana en específico están en serios problemas, ¿no? Por un lado, la paraestatal que ha sido vaca de oro para diferentes sexenios y para el país en general, pues se encuentra en severos problemas económicos, donde ya las calificadoras Standard & Poor's y Rich ya bajaron su calificación respecto a su deuda y esto pues obviamente pues va a tener un costo de dinero mucho más grande y obviamente esta circunstancia con el precio del petróleo a la baja, pues donde estamos pagando porque pues, nos puedan comprar petróleo, pues estamos en una circunstancia muy severa y obviamente vamos a tener una contingencia económica en las arcas de la nación bastante fuerte, porque recordemos que aún dependemos mucho del ingreso de esta paraestatal. ¿Sí? Por otro lado, el desempeño de Pemex viene en caída libre y perdiendo dinero desde años remotos, desde tiempos pasados, hablando del año 2018-19 y este año. Este último trimestre, recordemos que fueron 529 mil millones de pesos que perdió esta paraestatal y obviamente esto deja un boquete en las finanzas públicas de manera espectacular, ¿no? Por otro lado, tenemos la circunstancia del sector turismo, que ante la pandemia pues ha tenido una cuestión de que al día de hoy tenemos 1.2 millones de trabajadores de trabajadores del sector turismo que están en riesgo de perder su fuente de trabajo. Al día de hoy hay más de 153 hoteles cerrados y otros 85 están por hacerlo. Esto es una estimación de la Asociación Mexicana Hotelera, ¿sí? La emergencia sanitaria del COVID ha llevado a la industria turística a tener una crisis que ha superado las 3 crisis financieras más grandes que hemos tenido, ¿no? A nivel mundial, pues la cuestión del atentado de septiembre del 2001, la crisis financiera del 2008 y por supuesto la influencia del 2000, de ese mismo año, ¿no? 2008-2009. Entonces, esto ha repercutido de manera muy importante a nivel nacional, recordando que cerramos el sexenio de Peña Nieto, siendo cerca del sector país, del sexto país más visitado a nivel mundial y obviamente que esta parte genera un ingreso de divisas muy importante y que obviamente nos pega el tener cerrada esta parte durante esta situación, ¿no? En cuestión de trabajos perdidos, la última cifra que nos dieron para cerrar el trimestre fueron 346.800 trabajos, puestos de trabajo que se perdieron. Es decir, lo que se generó en el año 2019, por todo el año, lo perdimos en un trimestre. Y esto, obviamente, todavía son cifras antes del inicio de los cierres que tenemos y que ya se prolongó hasta el mes de mayo. Obviamente esta cifra se va a incrementar en cuestión de la pérdida de trabajo, ¿no? Hay una pequeña gráfica donde estamos en una circunstancia donde Quintana Roo, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, obviamente por su impacto en la economía, por el número de población que tienen, el,
lo significativo que representan a nivel industrial, económico, pues cada una de estas empresas son de las que, cada una de estas entidades son de las que mayor entidades han perdido fuentes laborales. Recordándoles como les digo, estas cifras son antes de que se diera, digamos que el cierre casi total de los negocios. Y por el otro lado, seguimos dependiendo de la economía de Estados Unidos y al igual que nosotros están teniendo un problema severo con esta pandemia, lo que ha provocado ya una cuestión de una pérdida del 5% de la fuerza laboral migrante, exclusivamente migrante son estos datos, ¿sí? Que es un tanto que es el cerca del 17% de los 3 millones de trabajadores en los Estados Unidos perderán sus trabajos. Esto equivale a cerca de 595,000 personas. Esta parte, no olvidemos que muchos de ellos serán paisanos. Muchos de ellos serán paisanos que tenemos trabajando del otro lado y que ellos a su vez están enviando remesas. Remesas que en el último informe de gobierno fue un dato que que unió la actual administración diciendo que tuvimos 35,460 millones de dólares enviados por nuestros paisanos. Obviamente, nuestros paisanos dentro de esa economía son de los puestos que mayormente más frágiles para perder, ¿no? Muchos de ellos están sin prestaciones, muchos de ellos están sin contrato, muchos de ellos van a perder esta circunstancia de su fuente laboral de manera inmediata. Obviamente esto va a repercutir en el ingreso no solamente de ellos allá, sino de la parte que ellos proporcionan a sus familiares en México, ¿no? Esta parte obviamente será una circunstancia que estamos padeciendo. Por otro lado, pues la propia circunstancia de la economía pues va apegado en la volatilidad del peso ante el dólar, un factor que no podemos perder, ¿no? De vista. Otro factor de los que no podemos perder de vista. Entonces esto, dentro de la volatilidad de los mercados, pues obviamente esto va a seguir pegando. Vamos a tener una circunstancia adicional a, a seguir. Entonces, en conclusión, tenemos un panorama que no es nada halagüeño, que los datos son muy duros y fríos, son números al final del camino, y que aunque por otro lado se tengan otros datos, esta terca realidad obviamente nos está pegando en la cara, porque pues vamos a estar por otro lado presionados con la circunstancia de la falta de ingresos en diferentes sectores por el cierre temporal para poder atender la cuestión de la pandemia. Y por otro lado están otras amenazas, otro tipo de señales en donde le van a pegar al mercado de manera espectacular o ya le están pegando, ¿no? Las famosas zonas económicas especiales al sureste del país, pues fueron canceladas. Fueron canceladas del lápiz y a cambio de ello tenemos un tren turístico que tiene proyectado un crecimiento económico que no sé en qué está basado en el sureste. Y esto pues obviamente ha sido una señal negativa para el mercado, para los inversionistas. Por otro lado, los dos hechos más consternantes al respecto, pues están la multicitada clausura del aeropuerto internacional en Texcoco, un aeropuerto que estaba ya en proceso de construcción, que estaba totalmente fondeado, con una estructura de negocio probada y que estaba funcionando, en vez de que su financiamiento iba a ser a través de los impuestos del TUA, del uso del aeropuerto que estábamos pagando presentes y futuros. Presentes con el aeropuerto actual
y futuros este impuesto que se iba a cobrar ya con el aeropuerto ya construido y funcionando. Entonces, lo tiramos a la basura, cerca de 145 mil millones de pesos, nada más por esta cuestión, y obviamente pues, el impacto en la certidumbre jurídica para los inversionistas. Por otro lado, el cierre de una inversión millonaria en dólares en Baja California, de una planta productiva de cerveza de Constellation Brands, es cancelada con una de las ya famosas consultas populares Patito, enviando obviamente una señal a los inversionistas muy, muy negativa. Esto lo podemos reducir en cuestiones de que el cambio de régimen, esta famosa cuarta transformación, obviamente ya suponía de entrada una cuestión que los inversionistas o los mercados iban a estar expectantes de las decisiones que se pudieran tomar con esta cuestión. El tiempo de la implementación de la misma, de esta cuarta transformación, y obviamente pues estas decisiones que ya comentamos, y bueno, y apenas el día de ayer o de antier recibimos la noticia de que se decidió cancelar las inversiones en materia de energía limpia. Obviamente son señales que el mercado va a recibir de una manera muy negativa, ¿no? Por otro lado, el anuncio oficial de que no va a haber estímulos fiscales por la cuestión de la pandemia para ningún tipo de empresa. Digamos que estos microcréditos de 25,000 pesos para las pymes, pues realmente no alcanzan ni para cubrir la nómina, en el mejor de los casos que se pudieran usar de un mes en una empresa, ¿no? La baja calificación de México en cuestión de Fitch y Moody's, de México y de Pemex ya, ¿no? Las estimaciones de la pérdida del Producto Interno Bruto, que son negativas. Ya presumimos la cuestión de que no se cayó tanto en el primer trimestre, pero obviamente estas cifras son previas a la cuestión de que efectivamente se mida el impacto del cierre de los negocios por 2 meses, ¿no? El presupuesto del 2020 consideró un precio del barril a $55 y no estamos ni cerquita. Y aunque se habla de cuestiones de tipo de coberturas cambiarias que se tienen, obviamente pues no vamos a cubrir todo el año, y la incertidumbre del precio del petróleo no sabemos cuánto va a durar. La industria de aviación en México pues tendrá un impacto de pérdida, se calcula entre 5.2 billones de dólares, ¿no? Y el sector industrial como tal, ¿sí? El sector industrial como tal, pues lleva 16 meses caída libre. Esta es una situación que no pinta más que para unos síntomas de una recesión económica. El año pasado ya lo cerramos con el 0.01 de crecimiento. La caída del primer trimestre fue del 1.6, se esperaba mayor, pero obviamente esto no mide el impacto de lo que ya comentamos, el impacto directo de la pandemia que estamos viviendo y el cierre de negocios y todo lo que viene a nivel mundial. Esto pues obviamente pues ya el desempleo creció, no tenemos cifras de lo que va a resultar en el segundo trimestre de este año, del cual ya llevamos un mes y medio caminando, pero un mes y medio sin actividad económica. Obviamente esto va a tener un impacto en la cartera vencida de los diferentes intermediarios financieros como tal, y un aumento pues obviamente de los inventarios, porque el consumo como tal pues va a bajar, ¿no? El impacto por sector, en términos generales, pues lo podemos dividir en dos cuestiones.
Por un lado, obviamente vamos a tener sectores que están siendo y van a ser afectados. Por un lado, el transporte, ya lo platicamos, las camioneras, las líneas de avión, este, ante la baja del consumo de viajes, pues obviamente van a haber repercusiones en sus ingresos. Los restaurantes cerrados lo están viviendo ahorita, aunque muchos de ellos optaron por la modalidad de servicio a domicilio, obviamente el ingreso es mucho menor. El sector hotelero, que ya lo platicamos, está completamente cerrado y con una pérdida de empleo bastante fuerte. Personal de servicio, las contrataciones de limpieza de oficinas, de seguridad y cosas de este tipo, obviamente ya está recibiendo cancelaciones, al menos por los 2 meses que ya los tenemos, ¿no? Las cuestiones de entretenimiento, cines, estadio, fútbol, deportes, conciertos, pues obviamente esto va a repercutir. Y uno de los sectores financieros que va a tener una cuestión muy fuerte son las aseguradoras, porque van a tener que estar haciendo frente a gastos médicos mayores por esta pandemia de una manera muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, tenemos sectores que van a tener una afectación positiva, ¿no? El sector agropecuario en general, por la cuestión de los alimentos, va a tener un impacto, obviamente, bueno. El comercio electrónico, en virtud de que estamos guardando sana distancia y en la medida de lo posible, y si las actividades nos lo permiten, pues guardándonos en casa, pues el comercio electrónico va a tener un impacto hacia adelante. Todavía no hay cifras al respecto, pero obviamente va a crecer. Pagos digitales, todos estamos a través del comercio electrónico, pues estamos haciendo pagos o transferencias electrónicas y obviamente esto va a crecer. El teletrabajo, estamos haciendo uso de ello. Las empresas de salud, obviamente los hospitales van a tener un importante ingreso por toda la cuestión de la atención de la pandemia. El entretenimiento digital, ya veremos los resultados que presentarán Amazon, Netflix y cosas de este tipo, que obviamente son sectores que van a tener un impacto positivo. ¿Sí? Por otro lado, pues obviamente ya tratándonos de bajar de esta visión que hemos traído de, de manera, de manera mundial primeramente y después a la cuestión del país, pues vamos a tratar de irlo encaminando ya un poco ya hacia los negocios y obviamente hacia el sector financiero y el posible uso que podamos darle a este sector financiero para poder garantizar una continuidad de nuestros negocios, ¿no? La disminución de la actividad económica de sus principales socios económicos. Obviamente vamos a tener una cuestión de manera externa que tanto Canadá como Estados Unidos van a reflejar también una baja económica y esto pues obviamente nos va a pegar a nosotros como país. Dependemos mucho todavía de la economía gringa. La caída de los precios de los productos primarios, la interrupción de las cadenas de valor a nivel mundial es algo que nos va a estar pegando. La menor demanda de servicios turísticos, aunque empecemos a reabrir países que hayan ya reabierto sus puertas en los hogares para permitir un regreso a la normalidad, entre comillas, pues obviamente todavía no van a poder viajar porque muchos países, destino, apenas están entrando o en nuestro caso ya estamos en la segunda fase con un contagio mucho más fuerte y obviamente las visitas a nuestras playas pues van a tener que esperar todavía un buen rato, ¿no? La reducción de las remesas, como ya comentamos, y la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Obviamente, en este sentido, pues estamos hablando que los inversionistas ya tienen más que levantada la ceja o las dos cejas de los ojos, como para poder ver al país como una oportunidad de negocio en virtud de las decisiones que se están tomando a nivel poder ejecutivo, ¿no?
¿Cómo nos agarra ya en esta circunstancia al sistema financiero y esta crisis que se está viendo o que vemos venir y que tamaño todavía no lo vemos? Pues podemos en este sentido decir que en virtud de las diferentes crisis vividas por allá desde los años 80 y la última fuerte interna, que fue en 1995, 94-95, y obviamente la recesión mundial que tuvimos en el 2008, nos agarra, digamos, todas esas son experiencias asimiladas, experiencias vividas y que fueron aprendidas y en función de ello hemos tomado una serie de medidas a nivel macroeconómico y a nivel regulatorio que podemos decir que existe un sistema financiero fuerte que va a facilitar la conducción de la política económica monetaria para Banco de México. El mecanismo de transmisión de la política monetaria opera más de una forma más eficiente porque obviamente mantenemos todavía hasta el día de hoy la autonomía por parte del Banco de México, quien está tomando decisiones a mi gusto acertadas, ¿sí? La resiliencia del sistema financiero es el resultado de los cambios implementados en las últimas 2 décadas para mejorar su regulación y su supervisión. Es decir, de las crisis económicas vividas, ¿sí? Hemos implementado cambios desde las últimas 2 décadas para mejorar esta cuestión de la regulación y la supervisión de todas esas entidades que están bajo la supervisión prudencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria, hablando de bancos, de arrendadoras, de uniones de crédito, de sociedades financieras populares, de cajas de ahorro. Excluyo de aquí a las SOFOMES de objeto múltiple entidades no reguladas, porque ellas no reciben una supervisión de manera prudencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Y en verdad, aunque Banco de México tiene números al respecto, no podemos hablar de manera certera de cómo se encuentran ellos, ¿no? Lo que sí podemos concluir es que las instituciones financieras del país están en mejores condiciones para hacer frente a los riesgos del entorno económico. Como les comentaba, a raíz de la crisis financiera de 1995, las autoridades financieras de México reforzaron la regulación y la supervisión del sistema financiero nacional. Después de la crisis global de 2008, las autoridades financieras han implementado estándares de regulación financiera de los organismos internacionales emitidos en esta materia, en específico lo que se conoce como la norma Basilea III, que tiene que ver fundamentalmente con la estructura de capital de las instituciones financieras y obviamente las famosas NIF, normas de información financiera, que permiten mucho mayor certeza respecto a la interpretación y conocimiento de los números que tiene cada una de las instituciones financieras. En consecuencia de esto, el resultado de esto ha sido que las instituciones de crédito del país se encuentran actualmente bien capitalizadas y con niveles de liquidez adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Buena noticia de esto es, digo, ya lo empezamos a ver a través de los comunicados que la Asociación Mexicana de Bancos ha sacado, en el apoyo a la cuestión por ejemplo, a los créditos en general, donde han otorgado una prórroga hasta de 6 meses, dependiendo del crédito que se esté manejando, para poder suspender pagos. Esto de verdad no se hubiera podido hacer en una crisis económica como la que vivimos en 1995 o la que vivimos en 2008. Esta es una lección aprendida del sistema financiero, por supuesto, que tienen las instituciones, sobre todo los bancos, que pueden ser el motor de la recuperación, sobre todo los bancos, actualmente se encuentran bien capitalizados y con niveles de liquidez que les permitieron la apertura de este tipo de programas, y quien no lo haya hecho, quien no se haya acercado, si tiene un crédito con los bancos y estaba al corriente hasta febrero del 2020, la recomendación o la primera recomendación, acérquense en esta situación
acérquense al banco a poder ver de qué manera podemos prorrogar esos pagos, ¿no? Entonces, esto es un poquito más de lo que ya hemos comentado. Las instituciones de crédito disponen de niveles de capital elevados y de buena calidad, es decir, no estalancados, ¿sí? Están en una cuestión de que pueden estar en determinado momento, podernos ofrecer de manera inmediata créditos de liquidez. La solidez del sistema financiero nacional contribuye a que el mecanismo de la transmisión de la política monetaria funcione de manera eficiente. Y esta es la razón primordial para persistir en el fortalecimiento de la regulación y de la supervisión financiera. El establecimiento, por ejemplo, de la Basilea III ha permitido que las instituciones financieras del sistema financiero, hablando de todas aquellas instituciones que podemos reconocer, y excluyo nuevamente a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, porque de ellas, aunque se tienen números, no podemos hablar de la certeza porque la mayoría de ellas no se apega a las normas de información financiera internacionales, no tienen esquemas prudenciales de supervisión y obviamente no conocemos sus números en realidad. Pero todas aquellas instituciones que salvo este tipo de institución, las OFOMES no reguladas, se encuentran bien capitalizadas y pueden ser un soporte para el enfrentamiento de esta crisis. Entonces ahora vamos a la parte que pudiese interesarnos más. Vamos a tratar de ver las estrategias y las áreas de oportunidad que podemos ver en esta crisis, ¿no? Entonces, pues de primera instancia, en la medida de lo posible, hay que cuidar a la gente personal, capital humano que tenemos, que es lo más importante, ¿no? Cuidar los riesgos de contagio y ya la mayoría pues estamos respetando, haciendo home office esta situación. Asegura, es decir, tus ingresos, tu cartera, lo primero que hay que revisar es esta cuestión, tratar de ver el contacto con nuestros proveedores y nuestras cuentas por pagar para que nosotros mismos provoquemos que esta cadena de valor que tenemos a nivel interno, es decir, por un lado tenemos cuentas por cobrar y por otro lado tenemos cuentas por pagar, tratar de tener una comunicación con ambos lados para que en la medida de lo posible podamos, por un lado, cobrar esas cuentas y por otro lado, pagar nuestras cuentas, ¿no? Tratando en la medida de lo posible de que fluya y y en el peor de los casos, estar en la comunicación de vida tanto como los acreedores como con nuestros proveedores, para poder establecer hasta convenios de pago, diferimiento, planes de pago, reestructuras, cuestiones que podamos hacer en este sentido, ¿no? Si tenemos por otro lado negocios o alguna línea de productos que estábamos probando o tratando de experimentar, no es el momento de seguir con ellos. Hay que pararlo de manera inmediata y enfocarte en la línea principal de tu negocio, ¿no? Hay que cuidar los gastos, sí, pero de una manera ordenada y tratando de ver que la operación efectivamente no se dé. Y por el bien de la cadena de valor, en la medida de lo posible, no detengamos los pagos de proveedores, porque obviamente, pues esta es una cadena en la que vamos todos, ¿no? En esa cuestión de cuidar los pagos, de cuidar nuestros gastos, debemos de enfocarnos de verdad en aquellos gastos que resulten superfluos, ¿no? En alguna cuestión que no nos permita, es decir, la clásica, el clásico dicho, no cuidemos los centavos, de verdad cuidemos los pesos, ¿no? Sí, tratemos en este sentido de cuando menos hacer un plan de negocios. A lo mejor suena muy largo, 24 meses, pero en esta cuarentena, la verdad, el tiempo, aunque a algunos se les ha hecho muy largo, por otro lado tenemos la situación de que esta cuestión
ha pasado muy rápido, ¿no? Entonces, un plan a 24 meses estimando el 50% de nuestras ventas o de nuestros ingresos es el escenario pesimista, sí, por supuesto, pero más apegado a la realidad que podemos tener, ¿no? Por el otro lado, pues llevemos a cabo las compras de manera inteligente, la necesidad específica del momento y obviamente no saturar nuestras cuestiones de inventario. Ya vimos que de alguna forma u otra la cuestión de abasto en términos generales está satisfecha. Pues no realicemos compras de pánico, salvo que en una cuestión sea de una oportunidad de negocio, ¿no? Y obviamente pues no comprar materiales innecesarios, ¿no? Hay que evaluar de una manera muy concreta, muy correcta, quién de nuestro equipo puede realmente hacer home office y quién no, quién se necesita en línea de producción y quién se necesita en la cuestión de planeación y diseño, ¿no? En cuestión de la atención, pues hay que ver de qué manera podemos optimizar de forma mucho mejor la cuestión de los horarios y de los tiempos. Es decir, aunque tenemos un horario en oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, son tiempos que en home office podemos estar mucho más tiempo o mucho más dedicados de otra forma a esta cuestión y podemos estar planeando horarios o turnos de una manera distinta a cuando lo hacemos con las oficinas abiertas, ¿no? Obviamente, con todo esto tratando de ver en la cuestión los canales de distribución para armar equipos de trabajo, ¿no? Obviamente la cuestión de la sana distancia, hay que evitar congregaciones, juntas, reuniones, salvo que sean a través de internet o a través de webinars o videoconferencias, ¿no? Hay que desarrollar canales de comunicación de forma digital que permitan estar en contacto con todas las áreas de la organización y por supuesto con nuestros acreedores y con nuestros proveedores. Y en la medida de lo posible, este propio plan que estamos desarrollando va a ser un plan que nos va a permitir digitalizar el negocio y ver de manera óptima hacia adelante si las instalaciones que tenemos actualmente, si el resultado del home office nos puede dar una cuestión mucho mejor al que estamos realizando, ver si las instalaciones que tenemos son las que realmente requerimos. Esta es una lección que podemos aprender en el momento en que estamos. Estamos viendo y midiendo la productividad de nuestro personal en el home office. Y obviamente, en esta circunstancia podemos ver quién es productivo, quién no es productivo, si realmente el despacho, la bodega, la fábrica de 120 metros cuadrados o de la cantidad que ustedes quieran, que significa un costo en renta, realmente la necesitamos o no para el diseño de nuestro negocio futuro. Esa es una parte donde la lección que estamos viviendo es algo que nos puede dar como resultado un negocio mucho más eficiente hacia el futuro si logramos en la medida de lo posible establecer canales de comunicación digitales, canales de distribución de esta misma manera y obviamente digitalizar en la medida de lo posible todo nuestro negocio. Creo que esa es una de las lecciones que podemos, a la que le podemos sacar mucho mejor provecho en este sentido y obviamente eso nos va a permitir darle una continuidad mucho más óptima a nuestro negocio en esta cuestión. Por último, recuerda que crisis es significado de oportunidad. Busca oportunidades donde otros no los visualizan. Realmente hay que ver, ahorita es cuestión de servicio, no es cuestión de precio, no es cuestión de competencia. Si yo puedo resolverle a través de un adecuado servicio una necesidad a algún cliente o algún proveedor, esa va a ser mi fuerte, ¿sí? Si sobrevivimos a una crisis, por supuesto que podemos multiplicar el negocio fácilmente, lo que se conoce como economía de guerra. Esta crisis está claro, ya se vio en otros países, que es una crisis temporal. Se va a terminar,
El tiempo es algo en el cual no podemos determinarlo. Entonces, pues la mejor receta es tratar de buscar la paciencia por encima de la desesperación. Son tiempos difíciles, sí, por supuesto. A todos aquellos que han sido emprendedores y que estamos viendo la cuestión de nuestros negocios afectada, pues por supuesto que esto se nos va a hacer una eternidad, y sobre todo el costo financiero, por supuesto que nos debe de ver. Obviamente, pues debemos de crear un plan financiero que nos ayude a anticipar todos los requerimientos monetarios que vayamos a tener, ¿no? En la medida de lo posible, pues no correr personal o no tomar medidas de este tipo. Y si las vamos a tomar porque es necesario, pues tratar de que sean apegadas a la ley a través de los convenios que podamos llegar, ¿sí? A efecto de no incrementar ese costo, ¿no? El tomar una decisión de correr a una persona sin una liquidación y bajo una cuestión a través de un convenio puede resultar más caro a la larga que de haberlo hecho apegado a la ley, ¿no? Y por supuesto la cuestión de que si respetas tu plan financiero, podremos avanzar, sí con complicaciones, pero podremos salir de esta crisis, ¿no? Es momento de innovar, es momento de cambiar y de adaptarse. Esa sería la relación, ¿no? Obviamente, el sistema financiero, ¿en qué nos puede ayudar? Tratemos de buscar créditos de liquidez, es decir, si tenemos cuentas por cobrar con cadenas de valor importantes, busquemos líneas de liquidez a través del factoraje. Tratemos de reestructurar, acercarnos a nuestros acreedores para reestructurar nuestros créditos. En eso van a encontrar ustedes ofertas de diferentes despachos que los van a poder ayudar en esta circunstancia, ¿no? Y si tenemos riesgos cambiarios, también vamos a tener información por parte de despachos que nos pueden ayudar. La contingencia que estamos viviendo es una cuestión que no estaba prevista por nadie. Es una causa mayor y obviamente esa causa mayor, ese imprevisto importante, nos puede dar elementos para negociar cualquier tipo de negocio que tengamos, para negociar cualquier tipo de línea de crédito, para la cuestión de los arrendamientos. Está prevista en el código de comercio, perdón, en el código civil, que si, por ejemplo, yo no puedo ocupar la cosa que estoy rentando, por una circunstancia o causa mayor que me lo impide, puedo dejar de pagar la renta. Entonces, busquemos los auxilios legales que se tienen para poder llevar a cabo este tipo de negocios y garantizar la continuidad de nuestros mismos. Pues vamos a dejar abierto el canal para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas para poder respetar la hora que tengamos. Cedo la palabra a nuestra anfitriona, Cassandra, para que podamos entrar a esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor, por excelente ponencia. Muchas gracias, comunidad, por su participación. Ahora estamos listos para que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Daremos unos minutitos para que nos puedan escribir a través del chat, por favor, para que podamos ir resolviendo sus dudas. Profesor, tenemos la primera pregunta. ¿Qué acciones podría realizar el sistema financiero para ayudar al país a llegar a esa caída menor del -2 o el -4% del PIB? Mira, el sistema financiero está fuerte y tiene liquidez, es decir, que vamos a poder encontrar oportunidad de reestructuras en cualquiera de los créditos que tengamos, porque obviamente también ellos están conscientes de lo que están enfrentando. De hecho, ya lo ofrecieron prórrogas. Entonces, estas prórrogas, por supuesto, fueron hasta 6 meses, dependiendo del tipo de crédito, y obviamente van a fortalecer la cuestión de que las pymes, las grandes empresas, puedan acercarse a ellos y poder reestructurar.
La cuestión de la liquidez la sentimos por otros lados, porque pues por todos lados hemos recibido llamadas de que hay una tarjeta de crédito preaprobada. Esa es parte de la liquidez de la que yo estoy hablando y que ahora el sistema financiero puede canalizarla para la cuestión de reestructuras, inclusive ampliando la línea de crédito, ¿no? Gracias, profesor, por su respuesta. Alana nos pregunta, ¿cree que sea bueno invertir en la bolsa cuando éste acabe o en qué momento sería mejor? Pues mira, la cuestión de la inversión en la bolsa va a ser un poquito de paciencia. Es decir, te voy a poner un ejemplo de que vas a estar en un carrito de la montaña rusa. Tú vas a saber que va a subir, va a bajar, vas a tener curvas que sientes que te sales, pero si tú resistes, si tu capital resiste, al final del camino creo que los mercados van a crecer. Entonces hay que subirse en ese sentido, saber que va a haber bajadas y subidas, pero lo importante es que no te salgas del carrito, porque si te sales en el modo inoportuno, entonces sí podrás capitalizar una pérdida. Si te mantienes, creo que podrás capitalizar una ganancia. Gracias, profesor. Estefano Bartali nos pregunta, en su opinión, ¿el impuesto a los servicios digitales que se aplicará a partir de junio detendrá el crecimiento de las plataformas digitales o continuarán creciendo debido a las políticas de stay at home? No, yo creo que es un mercado que ya que llegó para quedarse y llegó para expandirse. Y bueno, tan se está expandiendo que obviamente ya ahorita tenemos diferentes ofertas, ¿no? Primero tuvimos Netflix, después Amazon, video, en fin, yo creo que independientemente del impuesto, que obviamente eso, pues el pagano de eso va a ser el usuario, el usuario va a ser el pagano de esto, pero no, yo creo que son plataformas que llegaron para quedarse y para expandirse. Gracias, profesor. Ahora Montserrat Jiménez nos pregunta, ¿cómo se está beneficiando la banca con estos programas de diferimientos de créditos? No es que se beneficie. Muchos malentendieron la cuestión del Fobaproa porque hubo, por supuesto, excesos. Pero la cuestión del rescate bancario en su momento y la cuestión de este tipo de planes tienen que ver mucho más con una cuestión, con la cuestión de la recuperación del dinero que es el negocio de los bancos. Es decir, si yo no te apoyo como institución financiera ahorita, corro el riesgo de perder todo lo que yo invertí en ese crédito. El recuperar la casa o el recuperar el coche no es negocio de los bancos. Por mucho que puedan vender la casa, que se adjudiquen de un crédito hipotecario, por mucho que puedan revender el carro, ya perdieron de entrada. No les interesa eso. Les interesa recuperar el dinero. Y obviamente en esa parte, pues obviamente, si yo te permito decir que te acerques y te digo, te doy una prórroga, ¿sí? Voy a permitir que tú generes dinero, que tu negocio pueda seguir generando dinero, para que yo pueda garantizar que me vas a pagar. Entonces, el negocio del banco o de cualquier institución financiera es el dinero, no es quedarse con las garantías, por muy apetitosas que las garantías puedan ser, ¿sí? Pero hablemos del común denominador, del que tiene su crédito de coche, del que tiene su crédito de casa. Lo que le interesa al banco no es quedarse con el coche, es que recuperar su dinero para reinvertirlo y poder este, eh, poder tener el regreso de ese dinero. Ese es el beneficio del banco. Gracias, profesor. De este lado, Jesús León nos menciona, ¿se esperan más bajadas en la tasa de referencia de Banco de México? Yo creo que sí. Yo creo que hay margen como para un punto más, cuando menos. De acuerdo. David nos dice, ¿el gobierno cambiará su política para apoyar a los empresarios o seguirá con su misma postura?
híjole, aquí voy a decir, y asumo la responsabilidad de mis palabras, son propias, nada que ver la BBC en este sentido. Yo creo que tenemos un riesgo bastante grande de que, por el contrario de que se habla del gobierno, se endurezca y yo, la verdad, veo muy malas señales en este sentido. No creo que afloje. Yo no creo que afloje este gobierno. Por el contrario, se va a radicalizar. Gracias, profesor. Susana Vargas nos pregunta, ¿cómo se interpreta la baja calificación de México por Fintech y los Moody's de triple B más a triple B? Pues mira, en términos generales, esto tiene que ver básicamente con la pérdida de credibilidad. Es decir, Permítanos unos momentos, estamos experimentando fallas de audio, pero retomaremos en breve. Estamos recuperando el audio, por favor, permítanos un par de segundos. En lo que retomamos el audio del profesor, me gustaría aprovechar para compartirles que estamos por concluir la semana dedicada al tema financiero. Alana, sí estamos leyendo tus mensajes, es un tema de continuidad de reto. Pero estamos por terminar justo esta semana en relación a temas fiscales y financieros y me gustaría recordarles cuáles son los pasos para poder obtener su constancia. Hay que enviar un mail a la dirección que está apareciendo en su pantalla con sus datos completos, nombre, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, para que podamos tramitar su constancia sin ningún inconveniente. Por lo que les pedimos que nos manden el correo con los datos muy precisos para que podamos enviarles sus constancias de los cursos que hayan tomado en esta semana, o bien, si cumplieron con las 5 webinars hasta el día de mañana, hacerles llegar la constancia por el taller completo. ¿Alguien tiene alguna... Perdón, Susana, no entiendo tu mensaje. Bueno, continuando con esto. ¿estamos? Ya estamos, profesor. Permítame continuar con estas indicaciones y podemos retomar la sesión. Únicamente mencionarles los pasos que tienen en su pantalla para poder retomar el envío de constancias. Ya hemos recuperado el audio de nuestro facilitador. En cuanto a la pregunta de Susana, no va a haber webinars la siguiente semana, hasta dentro de una semana más. Regresaremos con la semana de la gestión del talento a distancia.
Por favor, vamos a dar continuidad a la sesión de preguntas. Profesor, ¿nos escucha bien? Sí. De acuerdo. Vamos a continuar con la pregunta de Carlos Dip, que nos menciona, ¿qué tipo de crédito se recomienda solicitar en este momento aparte del factoraje financiero? El arrendamiento. El arrendamiento. Eso nos va a permitir hacernos de activos y no tienes que desembolsar el valor total del mismo. De acuerdo, profesor. Adriana Rivera nos dice, además de que les afecta en su calificación tener cartera vencida, ya no nos dio continuidad a su pregunta, pero bueno, vamos a continuar. Luis Roberto Sánchez, ¿qué perspectivas se ven para optar por el factoraje financiero inverso? Es una buena opción. Pues en términos generales, cualquiera de las opciones del factoraje es una buena opción en este momento. Te da liquidez. Gracias. Gerardo Tronco, en su experiencia, ¿cuál debería ser la postura de los bancos para sumar en la rápida recuperación? Yo creo que ya mostraron apertura. Los programas que comento que se dieron de manera inmediata, este, ya dieron la cara y yo creo que en este acuerdo que se tuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual no estuvo de acuerdo el gobierno, pero que es una buena opción, muchos de los recursos que pudiesen bajar por ahí, por los bancos de primer piso. De acuerdo, profesor. Y para cerrar con la siguiente pregunta, ¿se puede invertir en las instituciones de financiamiento colectivo? Eh, la regla ahí es, la primera recomendación es que verifiquemos que se encuentre debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria expidió lo que conocemos ya como la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, las famosas fintech. Una de las figuras que están dentro de este esquema son las de financiamiento colectivo o de crowdfunding. Deben de tener un registro ante la Comisión Nacional Bancaria. La primera recomendación sería eso, verifiquemos que estén debidamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, aunque yo puedo decir que de momento solamente hay 2 instituciones que han obtenido esa autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Todas las demás instituciones de este tipo deben tener en su página de internet que se encuentran operando bajo el transitorio número 3 de la ley, de esta ley que comentamos, de la ley para regular, es decir, que se encuentran tramitando su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria. Si no tienen ese aviso, si no tienen ningún registro ante la Comisión Nacional Bancaria, son instituciones de tecnología financiera que no cuentan con la autorización y que representarían un riesgo mucho mayor del que ya representa la figura como tal. Gracias, profesor. Vamos a cerrar con la pregunta de Susana Vargas, que nos dice que quedó pendiente la diferencia entre triple B más y triple B. Okay. Hablando en cuestiones financieras, te lo voy a poner con un ejemplo mucho más coloquial, si tú quieres. Aquel que se encuentra una persona física o moral que se encuentra en el buró de crédito, ¿sí? Obviamente tiene problemas para conseguir un financiamiento dentro del sistema financiero, pero hay alternativas, ¿no? Por ahí hemos visto en diferentes cuestiones que ofrecemos créditos sin checar buró de crédito, ¿no? Pero si tú revisas las tasas de estas alternativas que tienes, pues verás que son tasas más que leoninas, comparadas con las tasas que tú puedes verificar en alguna institución financiera tradicional y que de alguna forma se apega a lo generalmente aceptado dentro del sistema financiero, que es verificar el historial crediticio de las personas. Entonces, la diferencia sería que sí puedes conseguir dinero, pero te va a costar mucho más caro conseguirlo. Muchas gracias, profesor. Sé que aún tenemos muchas
preguntas, porque hay un mundo muy amplio de perspectivas, de preguntas y de dudas acerca de estos temas. Los invito a consultar toda la oferta que la EBC tiene respecto a temas financieros. Somos la primera escuela de negocios en México y continuamos siendo la número uno en temas de negocios. Les pido que se acerquen a revisar nuestros diplomados, nuestros talleres, cursos a la medida y demás oferta que tenemos para ustedes. Por lo pronto les voy a dejar la encuesta de satisfacción en el chat. Les pido que por favor nos escriban a esta dirección de correo electrónico mencionando los webinars a los que participaron. Evidentemente esperaría que muchos de ustedes hubieran tomado las 5 webinars para que sean acreedores a la constancia por taller. Gracias por acompañarnos, comunidad. Gracias, profesor, por una excelente ponencia. Que tengan excelente noche todos. Hasta luego. Hasta luego, Cassandra, muchas gracias.